Buenas, ya nos vimos el otro día y ya os conté un poco y en principio os organizasteis ayer ya cada uno qué ruta quería hacer. Creo que salió bastante tropa valiente para subir hasta arriba, ¿no? Vale. Lo que si alguien se ha desdicho de sus elecciones de ayer, ¿no? Vale, perfecto. Vale, entonces lo que vamos a hacer es iremos en grupos, que seréis más o menos una veintena, seremos una veintena en cada uno de los grupos, ¿vale? Porque esto nos da también un poco más de juego a nosotros para, si veis aquí tenemos que gritar mucho para explicaros las cosas. En grupos más pequeños andaremos mejor, así. Entonces vamos a subir 3 guías cada uno con más o menos 20 personas, de los que dijisteis de hacer la ruta larga hasta arriba de las cascadas, ¿vale? En principio con Juan, con Jaime y conmigo, ¿vale? Y luego otro grupo, los que queríais hacer la ruta intermedia, que llegaremos hasta los pies de la primera cascada. Entonces no os quedaréis sin veros las cascadas, pero solo la parte de abajo, haciendo poco desnivel con Guille, ¿vale? Entonces ahora, si queréis, nos vamos a separar un poco y os vais viniendo con cada uno de nosotros, pues más o menos como estéis vosotros un poco organizados, agrupados de una manera u otra. Más o menos intentamos estar 20 en cada uno de los... Vale, pues os cuento un poquito. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Junto con el Parque de Picos de Europa, que en su momento era el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, cuando se creó, son los dos parques más antiguos de España. Este parque nacional se creó en 1918, hace ya más de 100 años, y fue el primero, junto con el de Picos de Europa, de los dos primeros parques en España. Parques nacionales, me refiero. La figura de parque nacional es la máxima figura de protección de un entorno natural en España y en la mayoría de países del mundo. O sea, ya no solo en España o en Europa. De hecho, el primer lugar donde se crearon parques nacionales fue en Estados Unidos, con el Parque Nacional de Yellowstone. Ese fue el pionero en el siglo XIX, y a imitación de eso hay que decir que España fue uno de los primeros en Europa que adoptó también esa misma tendencia. Creo que fue juntamente con Suecia, respecto a la creación de parques nacionales. Pero como siempre tuvo que venir alguien de fuera para decirnos que esto era espectacular y que había que protegerlo. Fue un naturalista y fotógrafo francés que a principios del siglo XX recorrió y descubrió, lo ponemos entre comillas, porque aquí durante miles de años han vivido comunidades pastoralistas, sobre todo, conociendo estas montañas, recorriéndolas y pastando sus ganados. Pero fue durante el siglo XIX cuando se empezó a dar a conocer al gran público, por parte de exploradores, viajeros, montañeros y demás, pues las maravillas del Pirineo. Y básicamente fueron sobre todo franceses, también hubo ingleses y alemanes. Nosotros en esa época pues estábamos más o menos bastante más ocupados en simplemente subsistir, matarnos a base de guerras civiles y demás. No había nadie que se dedicase a hacer esto. Pero de Francia sí que vinieron muchos viajeros y fueron los primeros que conocer al gran público las maravillas del Pirineo y del Pirineo español. ¿Vale? Entonces Lucien Briet fue este naturalista que a principios del siglo XX entró y cruzó desde Francia. De hecho, cruzó por el valle de Bujaruelo, que está al lado, y luego subió por aquí arriba. Y descubrió un valle que desde el primer momento él percibió la excepcionalidad de este valle, y fue el que más insistió a Alfonso XIII, el rey en esa época, para que se convirtiese esto en parque nacional. Además, en esa época, el paisaje que veis ahora es muy diferente del que vio Briet hace 100 años. Tenemos mucho bosque, aquí tenemos sobre todo pinar, el bosque también típico que se llama de ribera, con los sauces y demás al lado del río. Luego pasaremos por Alledo, arriba tenemos más pinares y demás. Pero en esa época Lucien Briet vio un panorama totalmente diferente. Este era un valle de aprovechamiento ganadero, y sobre todo la gente del Valle de Broto aquí tenían todo su aprovechamiento. Entonces era una zona donde ves todavía todos estos árboles,
era una zona prácticamente arrasada. Siempre la ganadería en montaña se ha basado en un sistema de deforestar, cortar árboles para crear praderas para pastar el ganado. Pero no solo eso, sino que todas esas laderas también estaban limpias de árboles y aterrazadas para cultivar. Este valle se llama Ordesa. En Aragón hay un cereal que es el que se puede cultivar a estas alturas con temperaturas bajas, riesgo de heladas y demás, que es el centeno. El centeno en aragonés aquí lo llaman ordio, y de ahí es de donde viene el nombre del valle de Ordesa, de que aquí era un lugar donde se cultivaba ordio, por eso era Ordesa. De hecho, si os fijáis, en toda esta zona del Pirineo aragonés encontraréis el valle de Ordesa, el valle de Ordiso, el valle de Ordiceto. Todos estos eran valles donde se cultivaba centeno. Entonces el panorama que hoy vemos es muy diferente al que descubrió Briet hace más de 100 años y por el que él, a pesar de ese nivel, se dio cuenta de que hacía falta proteger este entorno, porque en términos paisajísticos, en términos geológicos, este valle que veis ahí detrás es algo espectacular, es el cañón más grande que hay en todo el Pirineo, y él comprendió perfectamente cuál era el valor de todo esto y cómo teníamos que simplemente dedicarnos a las árboles, a extraer de aquí leña y madera como se hacía, arrasar todo para cultivar y meter el ganado a todo trapo. Y a partir de eso, pues en 1916 se promulgó la primera ley que daba lugar a la creación de parques nacionales en España, y en 1918 se creó el parque. Es una de las joyas. Hoy en día en España hay 15 parques nacionales y en términos de parques nacionales montañosos, este junto con el de Picos de Europa son dos de las grandes joyas. Originariamente solo era este valle de Ordesa el parque nacional, hasta 1982, en el que se protegió ya todo el macizo del Monte Perdido, en la vertiente española, con 4 valles: este de Ordesa, el de Pineta, el de Escuaín y el de Añisclo, y el cañón de Añisclo, ¿vale? 4 grandes valles que los 4 bajan de la cima del Monte Perdido, de la montaña más alta, la tercera más alta del Pirineo y la montaña más alta del macizo y del parque nacional. Evidentemente, al ser un parque nacional, está protegido, y esa protección quiere decir toda una serie de regulaciones respecto a lo que podemos hacer y no podemos hacer dentro del parque.